trabaja actualmente 3 líneas de investigación: poéticas de la vida cotidiana, acción estética pública y transgresiones de la forma. Estas son 3 líneas del grupo de investigación. La sesión de hoy tendrá un acercamiento al tema a través de los 3 investigadores principales de este grupo: Germán Molina, Alejandra Jaramillo y Gabriel Alba, a quienes tenemos en la mesa de invitados, estos últimos codirectores de la cátedra. Germán Andrés Molina Garrido, politólogo egresado de la Universidad Nacional de Colombia, con formación en filosofía y teoría jurídico-política y con énfasis en el campo de la investigación político-cultural. Magíster en Antropología Social, egresado de la Universidad de los Andes de Bogotá, con estudios en Antropología de la Salud, de la Muerte, del Cuerpo y de las Sensaciones. Miembro del grupo de investigación Performance Practices Research de la Universidad de Nueva York. Coordinador de investigaciones de la Facultad de Publicidad y Mercadeo de la Universidad San Martín. Actual director de la línea de investigación Acción Estética Pública del Grupo Transdisciplinar de Dinámicas Creativas de la Facultad de Artes y de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Es Premio Nacional de Cine Documental del año 2007. Alejandra Jaramillo Morales, actualmente es profesora asistente de su Departamento de Literatura, del Departamento de Literatura de la Universidad Nacional de Colombia, donde además de su carga docente, está adelantando una investigación sobre nuevas formas de lectura de la literatura latinoamericana desde una tendencia descolonizadora de pensamiento. Colabora también con las maestrías de escrituras creativas y estudios culturales en la misma universidad. Es doctora en literatura y cine latinoamericanos de Tulane University, New Orleans, Estados Unidos. Sus áreas de concentración son literatura y cine latinoamericanos del siglo XX, con un enfoque en finales de siglo. En este campo trabaja temas de cultura urbana desde un enfoque de estudios culturales. También hizo un área de concentración en teoría literaria. Además, trabaja e investiga sobre educación sin escuela. Gabriel Alberto Alba Gutiérrez es guionista e investigador y además profesor universitario, doctor en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona, magíster en Escritura para Cine y Televisión de la Universidad Autónoma de Barcelona y comunicador social de la Universidad Javeriana. Director de la Escuela de Cine y Televisión de la Universidad Nacional desde el 2011 hasta el día de hoy. Guionista de Iconia, Planeta de Imágenes, empresa de creación de contenidos audiovisuales y multimedia. Redactor del Espectador, sección Bogotá, desde 1983 hasta 1984. Ha realizado sin número de investigaciones en torno al cine y la literatura y guiones de productos para la televisión y cinematografía. Así que sin más los dejo con la primera intervención. Bueno, buenas tardes. Nosotros hemos decidido no hacer 3 intervenciones, sino una conversación entre los 3 sobre unos temas que nos parecían los más pertinentes para este momento. Bueno, queríamos empezar con el tema de las emociones, porque primero porque es un tema que toca muchísimo el trabajo que estamos haciendo, porque está en esa relación entre cine, literatura y otras artes, pero sobre todo porque los que estuvieron en la sesión anterior recuerdan que hubo un momento en que se planteó Francisco Montaña la posibilidad de que la literatura estuviera hecha de las palabras en términos lingüísticos. Y Roberto Rubiano le decía, no, la literatura como el cine están hechas de emociones. Y creo que eso nos lleva a un tema que es importante y es las emociones serían el fondo de lo que está ahí siempre gravitando en toda producción artística. Y en ese sentido el cine y la literatura por supuesto comparten eso, comparten el hecho de que se transmitan emociones. Pero el mundo de las emociones en muchos momentos ha sido tratado como un universo de lo irracional. Ustedes saben que en nuestro pensamiento binario la emoción a veces la ponemos en contraposición con la razón o la ponemos en contraposición con ciertos elementos de lo abstracto y lo racional, lo emocional estaría más relacionado o ligado con lo irracional.
Y yo quería, para abrir un poco esta conversación con Gabriel y Germán, plantear el que nosotros, creo, por lo menos yo, concibo la noción de emoción dentro del arte en una relación permanente entre lo racional y lo irracional. Es decir, no tenemos que dejar de lado alguna de esas expresiones del ser humano. A mí me gusta mucho la descripción que de eso hace Sábato, porque Ernesto Sábato lo que dice es: el único conocimiento que realmente es capaz de dar cuenta del ser humano es el arte, la literatura, el cine, la pintura, porque dentro del conocimiento moderno es el único que no tuvo que encasillarse en el sentido de lo claro y distinto, en un conocimiento que buscaba la verdad, en un conocimiento. Yo quería tener un tablero para poder mostrar esas cosas que siempre me es más fácil así, pero intento acá. Un poco la idea es, tenemos un cuadrado aquí que es el conocimiento de lo racional, el conocimiento donde queda lo claro y distinto, que es un andamiaje que busca una cierta noción de verdad, a lo cual llegaremos más adelante nosotros, pero el ser humano excede a cualquier posibilidad de ese conocimiento, es decir, hay algo que se desborda ese conocimiento, y eso que se desborda es precisamente lo que el arte es capaz de contar. Él dice, el surrealismo en su momento era una de esas tendencias que era capaz de contar eso desbordado de la racionalidad, pero el gran arte es aquel que es capaz de contar los dos lados, de estar en lo racional e estar en lo irracional, encontrar lenguajes que nos permitan gravitar en todas las atmósferas y que seguramente no son solamente racional e irracional, o no sería orden y desorden, sino que siempre habría un tercer polo como el caos o ciertos polos que estarían mostrándonos sistemas mucho más complejos. Pero además, lo otro que yo quería llamar la atención sobre el tema de la emoción en relación con la literatura y el cine es que los dos medios, uno a través de imágenes, palabras, sonido, movimiento, y el otro a través de palabras, que es la literatura, pero constituyendo precisamente imagen, sonido, movimiento, atmósfera, utilizan elementos comunes, como son el espacio, unas formas de significar, de crear sentido, como es manejos del tiempo, como es por supuesto la imagen, y otro lado importantísimo que es el elemento del sujeto y la subjetividad, cómo entran allí, y las emociones están jugándose en todos esos niveles. Hay algo de la emoción que se cuenta con el tiempo, con el espacio, con los sujetos, con los diálogos, con la misma imagen, con la materialidad que se va produciendo tanto en el texto literario como en el texto cinematográfico. Yo paro ahí a ver cómo sigue la conversa. Bueno, emoción y creatividad, digamos que es como un primer punto que se está tocando acá. Voy a hacer una breve intervención en la que voy a situar dos filósofos, un filósofo holandés bastante extraño, que es Baruch Spinoza, Benedicto Spinoza en otras versiones, y un filósofo neurobiólogo contemporáneo que es Antonio Damasio, Premio Príncipe de Asturias en el 2007, y los conecto precisamente porque hay un texto de Damasio que se titula En busca de Spinoza. Este libro tiene una particularidad muy especial para alguien que desde la etnografía, desde la antropología viene a visitar el cine y la literatura, como es mi caso, digamos, en esta sesión. Damasio sitúa a Spinoza en el libro a partir de una frase que aparece en el capítulo 4 de la Ética. En el capítulo 4 de la Ética, Spinoza, en una intuición, digamos, muy de la era global, dice que la idea de mente es la idea que tenemos del cuerpo, ¿cierto? Que la idea de mente es la idea que tenemos de cuerpo. Si uno parte de esa, digamos, intuición general, ¿cierto? Y sitúa cómo en la filosofía de corte europeo ya hay una intuición tan global que nos asocia mentalidad con corporalidad y que nos dice que mente es idea de cuerpo, pues uno tendría que empezar por ratificar que el conocimiento que se obtiene por la vía del arte, por la cinematografía y por la literatura, es un conocimiento emotivo y es una, digamos, apuesta por una nueva epistemología. Damasio se va a visitar la casa de Spinoza
se sitúa frente a la última morada. Recuerden ustedes que Spinoza no es un tipo en su última fase adinerado, es más bien un tipo ermitaño que habita en un estudio cargado de libros, y en esta visita, digamos 4 siglos después, que hace Damasio a la casa de Spinoza, él como neurobiólogo, Damasio es actualmente el director del Instituto del Cerebro y la Creatividad. Digamos que hay una cosa como extraña, ¿no? El cerebro y la creatividad. Él se interroga sobre la posibilidad que tiene hoy la neurociencia cognitiva de comprobar algo que ya fue comprobado desde los comienzos del cine y que se comprueba en la literatura, y es cómo la emocionalidad construye pensamiento, cómo la emocionalidad construye epistemología de la vida cotidiana, cómo la emocionalidad, digamos, rompe y fractura 3 nociones que yo quisiera como apedrear, suena un poco subversivo, pero me gustaría apedrear, que son las nociones de símbolo, de significado o de significación y de sentido, no para destruirlas completamente, sino para retomar de esa pedrea que le voy a meter algunos fragmentos, ¿cierto? Entonces, me parece sintomático que un neurobiólogo ratifique algo que ya es claro en la cinematografía y en la literatura, y es cómo el conocimiento emocional no se enfrasca en esa dicotomía emoción-razón que situaba Alejandra, sino cómo el conocimiento emocional es ese universo epistemológico cargado de sentido, de simbolismo y de significación, en donde es posible pensar la existencia humana. Y yo me quedaría ahí, digamos, con una punta en el existencialismo. Me parece importante retomar que la emoción como forma de conocimiento de lo que nos está hablando todo el tiempo es de la existencia, de esa existencia que se confronta con el espejo, de esa existencia que se confronta con el vecino, de esa existencia que se confronta con uno mismo. Bueno, este primer punto sobre la emoción. Bueno, tendríamos todo el tiempo, es decir, que dedicar mucho tiempo a analizar todo el asunto de las emociones en el arte. Creo que lo último que hizo la semiótica contemporánea fue pensar las emociones, la semiótica de las emociones, y yo no sé básicamente en qué va ese avance teórico de esta manera de entender esa forma de conocimiento que es lo emocional. Yo quiero pensarlo desde varios lados. La emoción es, digamos, el objeto del arte, la posibilidad de crear, de generar, de transmitir, de trabajar con emociones. Y básicamente lo que buscamos de alguna manera con el acercamiento a cualquier arte es poder sentir emociones y poder expresar emociones. Es un espacio de la expresión. Tarkovsky tiene un libro muy bonito, creo que yo había mencionado eso en la sesión pasada, tiene un libro muy bonito que se llama Esculpir en el tiempo. Y uno de esos capítulos está dedicado a pensar el asunto de la emoción en el cine. Y dice, ¿qué tal que nos uniéramos, que nos pusiéramos en el trabajo de empezar a recopilar escenas que nos emocionen? Y determina unas cuantas, y menciona una. Dice, un hombre es atropellado por un tranvía, y cuando lo atropella un tranvía, le quita un brazo o una pierna. Y lo dejan ahí, mientras llega la ambulancia, a este hombre lo dejan ahí al lado, lo mueven un poco de la mitad de la calle y lo recuestan contra una pared. Y todos los transeúntes pasan y ven el espectáculo de este hombre mutilado. Y este hombre se siente avergonzado y para que no lo miren más saca un pañuelito y se lo pone encima del muñón que le quedó. Ahí hay una emoción manejada de una manera como este hombre lo que le importa es que le vean, es decir, hacer público esto que no quería que se hiciera público. Todo el manejo de las emociones y especialmente lo que maneja el cine es tratar de mostrar en público o hacer visible lo que es menos visible en lo privado. Tratar de encontrar esa visibilidad de lo íntimo
que es finalmente la que nos podría emocionar. En términos, digamos, del manejo de la primera concepción cinematográfica del guión, hay dos formas de pensar lo emocional. Está lo clásico, donde lo que prima es la acción. En el modelo clásico, en las formas clásicas de narración, prima la acción está por encima de la emoción. Yo hago acciones que generan emociones. Una acción que vista por un espectador va a recibir una emoción. Y entonces lo primero que hago es montar acciones que generen emociones. Una acción que me permita a mí tener una emoción. Si una emoción del personaje es el miedo, seguramente se producirá una acción que lleve a mostrar ese miedo. En esta sala de pronto ahora por esa puerta, entre un león y todos nos asustamos. Una acción que genera una emoción en el modo clásico de construcción. Esos momentos emocionales. Pero existen muchas otras maneras. Básicamente existe una que es el modo de arte y ensayo, que ya ustedes conocerán ese tipo de películas, esa manera de rotular el arte y ensayo. Y dice un momentico, ¿qué pasaría si ponemos la emoción por encima de la acción? Es decir, no que la emoción esté sujeta a la acción, sino que la antepongamos y tengamos primero emociones y luego a partir de esas emociones generemos acciones. Porque parte de las dinámicas creativas, es decir, las maneras como yo me invento historias, decido no racionalmente, sino estoy en medio de la creación y decido que tengo que generar acciones que generen emociones. Y entonces lo que hago fundamentalmente, el método de trabajo básico de cualquier guionista es inventarse acciones. Le dicen a uno, venga, muéstreme el número de acciones que hay, invéntese o recopile de la realidad un número de acciones. Pero esas acciones deben generar reacciones, y reacciones emocionales, y debe generar en los espectadores emociones. Cuando un guionista se inventa una escena, le dicen primero, sepa qué sabe el espectador. Tiene que estar sujeto al que sabe el espectador con esta escena que está armando. Y además sepa qué siente el espectador. ¿Qué sabe y qué siente el espectador? A partir de uno dice, bueno, sabe esto, pero siente aquello. Monta la escena. Luego, de alguna manera, el director hará una traducción de eso para que esa emoción que estaba planeada en esa escena sea efectivamente la que sienta el espectador cuando ya no reciba un pedazo de papel, sino cuando reciba una emoción en la película. Una acción que tiene que montarse para que haya una emoción. Y entonces, básicamente plantea de esa manera. Dice, bueno, me voy a inventar una serie de acciones que generen emociones. Otra acción que genere una emoción y otra acción que genere una emoción. Pero se le puede dar la vuelta al sistema. ¿Qué pasaría si no tenemos acciones? Que es otra dinámica creativa. Una mejor que la otra, tal vez no, distintas. ¿Qué pasaría si no tenemos acciones? Si no tenemos emociones. Entonces planteamos que el espectador, que el personaje tiene rabia. Y la construcción es de otra manera. Va diciendo el creador, va diciendo, bueno, ¿qué hace alguien cuando tiene rabia? ¿Cómo se comporta cuando tiene rabia? Y eso me genera una serie de acciones que responden a unas emociones. Es el método de Bresson, Robert Bresson. Tiene un libro también bellísimo que se llama Notas sobre el cinematógrafo, creo que muchos ya lo deben conocer. Y el modelo que trabaja es básicamente generación de emociones. Ya no, como el método clásico, acciones que generan una emoción, sino emociones que generan acciones. Esta mañana contaba esta anécdota, pero me parece interesante. En una película española, que en este momento no recuerdo cuál sea el título, lo olvidé, hay un personaje que lo acaba de dejar su mujer. Lo deja su mujer, le dice, tú ya no te quiero, tú eres una porquería, no me interesas. Este hombre está hecho polvo. Este hombre tiene una rabia brutal que se la tiene que sacar con alguien y que quería sacársela con ella.
pero sabía que era un error sacársela con ella. Creo que es un error, uno, sacarse la rabia con la persona que más ama, así la persona le diga que no lo quiere más, ¿no? Creo que uno siempre debería tener cuidado de no decirle a la persona que más quiere lo que no quiere decirle. Pero ¿cómo hace uno si uno tiene eso adentro y quiere decírselo? Pues busques otra persona para decírselo, pero no a la persona que sería un error decírselo. Pues este hombre piensa de esa manera. Y entonces lo acaba de dejar su mujer, está hecho polvo, quiere vengarse, tiene rabia, quiere gritarle al mundo muchas cosas y se va a un supermercado. Coge un carrito de supermercado, está atento a que hay una cámara que lo está filmando, él mete un producto dentro del carro de supermercado, sigue camino por allí, ve la cámara y coge el producto, otro producto y se lo mete detrás, en la chaqueta. Sigue, cuando la cámara ya no lo ve, saca el producto, lo deja a un lado, vuelve a dar la vuelta, coge otro producto, lo mete en el carro y cuando ve que la cámara lo mira, coge otro producto y se lo mete en el otro lado de la chaqueta. Y así lo hace varias veces. Cuando llega a la caja, ¡rum!, 4, 5, 6, 7 hombres le caen al lado. Señor, una requisa. ¿Una requisa de qué? Porque usted ha estado robando. ¿Robando de qué? Mire lo que llevo en el carro, además lo va a pagar. No, señor, ¿usted lleva algo en la chaqueta? Pues yo no llevo nada en la chaqueta. En la chaqueta llevo mis papeles, mis cosas. No, señor, lleva productos del supermercado en la chaqueta. No llevo productos del supermercado en la chaqueta. Usted es un mentiroso. ¿Por qué me está agrediendo de esa manera? Señor, déjeme, yo le reviso la chaqueta. Yo no me dejo revisar la chaqueta. Por favor, es una orden. Se abre la chaqueta. ¿Qué tengo en la chaqueta? ¿Qué tengo? ¿Quiere que me desnude? Se quita la chaqueta, se quita la camisa. ¿Qué quiere que le haga? Le dijo, no les digo, no repito lo que le dice el personaje. Les dice todo lo que tiene que decirles. Se saca toda la rabia que tiene y los otros además tienen que pedirle excusas. Perdón, señor. Digo, uno debería lograr hacer eso en la vida, que además uno los insulte y que le pidan disculpas. Pero si lo hace con alguien que uno quiere, pues ahí ya no le van a pedir disculpas, al contrario. Digamos, esa es otra manera que a partir de la emoción del personaje crea la acción. De manera que son películas que generan otra dinámica creativa y al mismo tiempo otra dinámica en los espectadores, sin negar el principio fundamental del cine. El cine es acción. Acción. Y está siempre determinado por la acción. Pero puede estar esa acción sujeta o bien de primera la acción principal que genere emociones o unas emociones que se unan a la acción. ¿Cómo prefiere cada uno trabajar? ¿Qué prefiere cada uno explorar? Digo, si de alguna manera la lógica que lleva a la creación es la lógica comercial, número de entradas que se vendan, creo que no tienen que dudar un solo segundo en que hay que pensar por la acción primero. ¿Cierto? Y un poco veamos las películas más taquilleras, son películas de acción y que las emociones salen a partir de las acciones. La película más taquillera de la historia de la humanidad se llama Avatar. Y es una película de acción. La película más taquillera en la historia del cine colombiano se llama El Paseo. Y yo no sé ahora, ¿no? Ahora, antes de que, Saluda al diablo de mi parte, es una película de acción. Y yo no sé si se va a convertir en esta semana o en la semana que viene en la película más taquillera. Las películas que la emoción está por encima de la acción serán menos taquilleras, porque de alguna manera nos lleva a otra lógica, a otra relación emocional, incluso a otra relación sensible con el propio film. Y es cómo esas emociones luego hay que transmitirlas o hay que hacerlas sentir. ¿Cuál es la preocupación de todo creador? Hacer sentir emociones. No necesariamente las emociones que generaron una acción en concreto. Quiero decir, a mí me atracaron en una buseta y me asusté mucho. Digo, ahora yo voy a hacer que el espectador se asusta, entonces yo cuento el relato de la buseta y hago una película en que me atracan en una buseta. Seguramente eso no hace sentir, sino las emociones, la metáfora que pueda generar eso. Me hicieron esto, bien.
la emoción fue muy fuerte en términos de miedo, pero seguramente me tengo que inventar otras acciones para hacer sentir ese mismo miedo que tenía. La lógica del poeta, ¿no? El poeta que sueña, se despierta y al escribir un poema dice, yo no voy a repetir el sueño, yo voy a repetir la emoción que me generó. Y armo versos o armo rimas, estrofas, para que con esas rimas y con esas estrofas se sienta esa emoción. No tan directamente, siempre es un asunto de acción indirecta. Es el método de Perseo. Uno no puede mirar de frente a la medusa porque muere, se queda convertido en piedra. Tiene que mirarla a través del espejo, a través del reflejo que tenía en el escudo. Es la única manera de vencerla. Igual con el arte, igual con la poesía, no enfrentarlo directamente, sino a través de ciertas metáforas generar esto mismo. Todos recordarán esta vieja canción, porque es viejísima además, de Charly García, y rasguña las piedras, ¿recuerdan? Y rasguña las piedras hasta mira, todo está detrás de las paredes que ayer se han levantado. Pues un poco narra la historia de él mismo, ¿no? Este hombre, al parecer, tenía una novia en Argentina, él le tocó exiliarse, fue en Brasil, y luego regresa y dicen, bueno, ¿qué pasaría con esta chica, conmigo? Nunca tuve conocimiento de ella, ¿no? ¿No sabe? Esta mujer la mataron y la emparedaron. Y él descubre esto y no cuenta la historia, a mi novia la emparedaron, no cuenta esto. Si al contrario, es una canción tan emotiva en términos, es más, casi que es una canción alegre, casi, pero refleja toda esta incertidumbre que pesaba sobre él. O sea que un poco la función del creador no es repito esto mismo, sino a partir de esas experiencias, a partir de estas, genero las mismas emociones, no los mismos acontecimientos. Pero hay una cosa que yo quiero, ya te doy el micrófono. Cuando hablamos de emociones, ¿sí? Podemos hablar de cualquier tipo de expresión. Entonces una telenovela de las, no sé a qué horas dan ahora las telenovelas, puede estar también en las emociones, y ahí hay una pregunta importante sobre el manejo de la emoción. Sí, a nosotros, por ejemplo, como grupo de investigación nos parece muy importante preguntarnos cómo los medios de comunicación manejan la emoción y cómo esa emoción puede ser transformada a través de otros lenguajes, a través de otras formas artísticas, porque de alguna manera hay ciertos niveles de transparencia, muy entre comillas, porque es muy engañosa, de las emociones. Uno entra a una telenovela, ¿sí? Como si abriera la puerta de un cuarto, mira y dice, esta escena ya la conozco, y puede volver en cualquier momento porque ya sabes cómo entrar al cuarto el papá y la mamá y uno ya sabe en qué están. Y entonces, de alguna manera, uno está enfrentándose a una forma del manejo de las emociones, y quizás tenemos que preguntarnos qué tipos de manejos de las emociones podemos hacer y cómo nos relacionamos con diversas formas del arte para encontrar esos manejos y esas maneras de sacar a lo que nos va a llevar ahora más tarde a esa noción de la verdad que dice Ricardo Piglia, y es, en un mundo de la gran información, en el fondo vivimos en oscurantismo. Y lo que necesitamos es sacar la verdad, encontrar eso que de alguna manera para Gabriel es la mirada de esa medusa que se ve a través del reflejo en el escudo, es cómo encontramos esos otros lenguajes, esas otras maneras de presentar la emoción. Y antes de darte quiero decir que hay una novela que se llama La contadora de películas, y yo creo que aquí con el que tengo al lado debería llamarse El contador de películas, ¿o no? Bueno, yo está oliendo a taller esta conversación y eso me parece bastante bonito. Yo estoy tomando muchas notas y quiero contarles que emocionalmente estoy también en una posición de aprendiz permanente, escuchando a Gabriel y escuchándote, y se me venía a la cabeza un personaje que jamás he podido pronunciar. Los finos dicen Roland Barthes o Barthes, yo digo Roland Barthes, ¿cierto? Roland Barthes dice, hay algo, Gabriel me despertó la rabia contra el positivismo lógico de las ciencias, ¿cierto? El arte no está en la ciencia, luego no se enfrasca en la lógica del positivismo lógico y sus formalismos. El arte
intuye, hace abducción, como lo llamaba Peirce, ¿cierto? Y en ese proceso, digamos, en diálogo con alguien que sea un positivista lógico, un empirista radical desde el positivismo lógico, que nos preguntara cuál es la evidencia del conocimiento emocional que se produce en cinematografía y literatura, pues entonces aquí cito a Roland Barthes. Cuando Barthes habla del punctum, ¿cierto? Cuando dice, hay algo en la imagen, un punctum, que es una imagen sensitiva, que te saca, que te aniquila, que te moviliza, que te conmueve, que te hace tambalear el yo, ¿cierto? Ahí hay una prueba empírica positiva de la existencia de un conocimiento emocional. Entonces me surgía una pregunta escuchando a Gabriel, que es una pregunta para Alejandra. Si la acción es el punctum de la emoción en cine, ¿cuál sería el punctum de la emoción en literatura? A mí me parece que el momento en que se revela a través de lo que piensa un personaje, de la escena que se está contando, de la situación, eso que no era posible contar, que no tenía forma ni palabras y solo puede contarse en las palabras de otro, en el contar de una escena y que no está siendo directo. Y ahí volvemos a lo mismo, ¿sí? Es un poco siempre detrás de todo relato, de todo tratar de contar una emoción, se está llegando a la posibilidad de dejar ver una historia que no tenía cómo contarse, que es un poco parte de la teoría del cuento de Piglia. Y es, él dice, el cuento contemporáneo es un cuento donde siempre hay dos historias, una que podemos ver moverse y otra que se está colando en la mitad porque no tenía cómo contarse, porque surge del dolor, de las emociones, de lo que no es narrable, sobre todo frente al siglo XX nuestro y a nuestras épocas, donde la capacidad de barbarie a la que hemos llegado pues es infinita, y entonces esas historias se expresan ahí. Y es un poco la preocupación de nosotros, y es qué hacer, por ejemplo, con las historias de las violencias en Colombia, cómo volver eso emoción, llevarlas al arte, a ciertas expresiones, sin terminar volviéndolas a algo directo, obvio, evidente, que vuelve a caer en el sistema de lo visible que no es realmente verdadero. Solamente dos cositas. Tengo dos cosas un poco para agregar sobre este punto. Uno sobre lo narrable o lo no narrable y la relación con las emociones. Es verdad que la emoción, ¿qué se le dice a una película en el lenguaje común? Que es mala. Cuando es mala una película, es que no pasa nada. ¿Cierto? Uno sale del cine, bueno, ¿qué tal? No pasa nada. O mucha gente es más discreta, o salen del cine y dicen, no hay como el cine americano. ¿Qué quieren decir cuando no hay como el cine americano? Que acción. Imagínense ustedes una película como Tiburón, digo viejo ejemplo pero importante, una película como Tiburón. La escena en que este hombre salga y diga, voy a atrapar al tiburón. Y la cámara, al estilo Kiarostami, se quede quieta en la playa y uno vea que el barco se va. Y allá, una ola que se levanta, otra ola que se levanta. Pasaron 15 minutos, 20 minutos de película, vuelve el hombre y dice, maté al tiburón. Entonces uno dice, ¿por qué no me lo mostró? Yo pagué una entrada y vi que el tipo allá y volvió y dice, lo maté al tiburón. No, se siente engañado el espectador, porque de alguna manera pide que haya una cierta presencia en situaciones en que cotidianamente uno no está en esa presencia. Pero eso tiene un límite, ¿cierto? Eso tiene un límite y varios han puesto límites. Mostrar o no mostrar la violencia. Entonces Tarantino la muestra y uno se ríe. Yo la escena, y traigo un pedacito, más adelante lo mostraré, traigo una escena de Pulp Fiction. Yo me reí en la escena en que le vuelan los sesos al chico que va en el carro, el negrito que va atrás. Yo me reí. Tengo que confesar con mucho pudor de que me reí. Y después dije, ¿y por qué me río de esto? Si esto no genera risa. Hay cosas que deben mostrarse y hay cosas que no. Y hubo toda una corriente para mostrar de que no había que mostrar emociones, pero no ensañarse sobre ciertas cosas, que es lo que tiene el cine americano. El cine americano no muestra sexo, pero sí muestra violencia brutal,
De eso no tiene ningún pudor. Angelopoulos es un director griego que tiene una película que se llama Paisaje en la niebla, bastante bonita, y hay una escena que quiero relatarles, porque no la traigo, la tengo, pero no la traje, no la tenía preparada. Es una niña, un par de niños, es una niña que va en busca de su padre, porque nunca lo ha visto, y la madre le ha dicho que su padre vive en Alemania, y ella dice, le manda unas cartas bellísimas a su padre, no sabe a dónde, pero se las dirige a algún lugar, y dice, yo lo único que quiero es verte, porque mi hermano sueña contigo, es un niño más pequeño, ella tiene como 14 años, en cambio yo no sé cómo eres, yo lo único que quiero saber es cómo eres, cómo luces, yo no quiero ser un estorbo para ti, yo quiero saber cómo luces, y cuando te vea ya puedo estar tranquila. Sé cómo es mi padre, sé que existe mi padre, porque yo voy por la calle y siento pasos detrás de mí y me volteo creyendo que eras tú y no hay nadie ahí. Y esta niña, con esa emoción, decide embarcarse en un tren, irse de polizón con su hermanito, por supuesto no tiene billete, los bajan, caminan por ahí por las avenidas, por las calles, por las carreteras, echan dedo, los recoge un camión, el camionero los invita a comer, luego se hacen a un lado de la carretera y el hombre duerme en la cabina con los dos niños. De pronto en la madrugada el camionero se baja, obliga a bajar a la niña, la lleva detrás del camión, obliga a que la niña suba al camión, él sube detrás y la cámara se retira un poquitico y vemos cómo pasan los carros por al lado. Pasarán unos 2 o 3 minutos. Luego baja el camionero, se sube, se arregla los pantalones y luego baja la niña con las medias escurridas. Y uno siente toda la emoción y toda la rabia y todo lo que genera esa imagen que acaba de ver sin que se lo hayan mostrado. Porque hay cosas que se pueden intuir, pero no mostrar. Sería atentar contra los espectadores, contra sus personajes, al mostrarlo. Entonces hay cosas que y el principio de Angelopoulos y de una serie de directores es lo más duro a través de lo más suave. No hay que mostrarlo todo. Y en esa medida empieza uno a decir, bueno, ¿qué narrar y qué no narrar? Y los límites de lo narrativo o no. Yo no sé cómo haría eso un escritor, pero le quedaría más difícil, ¿no? El cineasta tiene la cámara y puede generar esas emociones sin hablar, sin que haya palabras de por medio, solamente con esta imagen allí, y el espectador construye todo. Ahí se dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Y en este caso, solamente en este caso, creo que sí. Fíjate que hay una cosa que es interesante y es que la literatura, cuando decimos que deja de hacer eso que sería tan evidente y tan de acción, que sería entrarse al camión y mirar todo lo que pasó y mostrar todo esto, en literatura diríamos muéstrelo, no lo diga. Porque de alguna manera, en el caso de la literatura, y yo creo que ahí hay una de esas relaciones fuertes de herencia con el cine, y eso nos mete ya, por supuesto, en el tema del relatar y el narrar. En la literatura, la palabra tiene la posibilidad de contar mucho más allá que la acción, porque la palabra puede entrar en las mentes, puede entrar en otros tiempos, puede darse un montón de lujos que no puede darse la imagen en el momento en que uno está haciendo una película. Pero el tema es que la literatura durante el siglo XX empieza a descubrir la importancia de crear vacío frente a las acciones y frente a lo que se está pensando y frente a las situaciones. Y la manera de crear ese vacío es mostrando. Entonces, yo ya no estoy, digamos, la literatura ya no se está pensando tanto en términos de describir perfectamente cada escena o en términos de contar qué está pensando un personaje. La idea ya no es sentarse y decir, Pedro pasó frente a esta mesa, iba cabizbajo y además estaba pensando tal y tal y tal y tal y le pasaba y tuvo y contarlo todo, que sería un poco ese lenguaje del que estaba hablando Gabriel, sino cómo yo puedo dosificar la información que le doy
a mi lector, que además es un espectador de cine, de televisión, de medios de comunicación, de internet, de un montón de cosas, y se ha transformado con ese lector del siglo XIX y anterior. ¿Cómo hago para dosificarle la cantidad de información que yo le voy a dar? Para dos cosas. Uno, para ayudar a que su capacidad de diálogo con el texto aumente. Si yo no se lo cuento todo, sino que por el contrario lo que hago es mostrar las acciones. Y fíjense que esa es una manera de volver la literatura cinematográfica. Entonces, no me cuente todo lo que él va pensando, sino reláteme un poco esas acciones que están sucediendo ahí. Y lo segundo, para particularizar. Y este me parece que es un tema muy importante. Y es, no es lo mismo ver que una persona, o narrar que una persona cogió este vaso y lo tiró para allá, y quedarme con ese significante que de alguna manera puede ser rápidamente una forma de rabia, violencia, si no llego a la particularidad. El cine estaba obligado a la particularidad, porque si el cine tomaba a la persona y le hacía tirar el vaso, que ya lo había contado un escritor en una novela, lo está llevando el cine a la acción, la persona tira el vaso, la acción y el gesto, la emoción está ya dada. En la literatura, de alguna manera había que contarla, y el proceso que se viene dando es cómo lo cuento sin quitar el silencio, sin quitar el vacío. Y eso en muchos casos es precisamente el mostrar. Lo que para mucha gente ha significado que la literatura ha perdido su capacidad descriptiva, que la literatura lo que se ha dedicado es a querer volverse un guión, cuando no es cierto, no es posible equiparar esa manera del mostrar literario con un mostrar de imagen cinematográfica. Pero yo creo que ahí hay una herencia. Lo otro que yo quería mencionar sobre este tema del narrar en la relación cine y literatura, sobre todo desde el lado de la literatura. Quisiera plantearles 3 momentos muy fuertes de transformación para lo literario, y yo creo que es para todos los lenguajes en realidad, pero en la literatura, ¿qué pasa? Hay un cierto momento en que los textos literarios presentan un mundo exterior estático y el mundo de los personajes también. Hay buenos o malos, las cosas están contadas desde algo que está dado, estático, y estamos representando un mundo estático. Hay un momento de la historia de la literatura que uno puede rastrearlo muy rápido hacia momentos como del romanticismo, y que en otros lugares se dará de otras maneras, pero que lo puede uno mencionar ahí, que es el momento en que incluimos ya una variable, y es, puedo contar el mundo del afuera estático y el mundo del adentro en movimiento. Ya es un sujeto que no está quieto, que está planteándose la ambigüedad, que está planteándose el cambio. Y la novela entonces es una novela donde no importa cómo está el mundo de afuera, porque ese puede mantenerse, pero el texto, el sujeto dentro de la literatura está en transformación. Hacia el siglo XX pasa la doble transformación, y no es casual que coincida con la aparición del inconsciente, de todo el tema de Freud. No es casual que coincida con transformaciones de finales del siglo XIX y durante todo el siglo XIX en temas marxistas y en una manera de concebir la cultura como un proceso creado y no solamente algo ya dado. También con una noción de lingüística distinta que se empieza a soltar de lo logocéntrico, y con la aparición del cine, por supuesto. Y es que el mundo de afuera, exterior, está en transformación, y el mundo de adentro del sujeto también. Para la literatura eso es impresionante. ¿Cómo se puede contar eso? Y el cine, de alguna manera, es permanentemente transformación. El espacio, la atmósfera, el movimiento, toda esa noción de la acción, aunque no estemos hablando solamente de las películas de acción, ¿sí?, sino de, finalmente, el cine, por más que sean películas como el relato del no tiburón del que estaba hablando ahora Gabriel, o como el relato del camión, de todas maneras hay una necesidad de acción constante. El cine le genera a la literatura la posibilidad de repensarse eso. ¿Y qué le pasó a la literatura? En un principio necesitó hacer novelas donde la irrepresentabilidad era absoluta. O sea, fíjense lo que pasa a principios del siglo XX en Europa, con textos como los de Proust, por supuesto con el Ulises de Joyce que se publica en el 22, con textos como lo de Virginia Woolf que se publican en esos mismos años, y luego lo que le pasa en Latinoamérica a partir de los años 40, esa gran transformación de una literatura que sale de lo épico para entrar en un lenguaje mucho más de la transformación, donde todo está en movimiento, y eso requiere ese tipo de gran novela. Pero luego la conversación se mantiene, y la conversación nos va llevando a un punto que es los lenguajes de ese mundo de la novela total, de lo muy extenso, van perdiendo terreno.
Eso no quiere decir que hoy en día no se escriban novelas así, también se pueden hacer, probablemente conversarán con otros lenguajes y harán cosas distintas. Pero esos lenguajes empiezan a transformarse hacia una novela de fin del siglo XX, donde la necesidad se acerca mucho más a eso que es el momento de la narración cinematográfica. ¿Qué hago yo en una hora? ¿Qué hago yo en una hora y media? ¿Cómo cuento una historia? Y nos lleva a un tipo de narración distinta. Y es la narración que se vuelve condensada temporalmente. Si ustedes leen muchas de las novelas contemporáneas, lo que hacen desde hace varias décadas es condensar la acción en tiempos mucho más cortos. Aprovechan su posibilidad de ir al pasado, a la mente de los personajes, se mueven, pero condensan. Entonces es la historia de un personaje contada en el día en que se va a morir. Es la historia de todo un país, pero contada en las 8 horas en que hubo una toma de X lugar. Es la historia a partir de una huelga. Y esa también es una relación de una forma de narrar, donde esa relación cine y literatura va creando una manera de alimentarse, ¿sí? Y lo otro, por supuesto, es la particularidad que permite el mostrar, hace que nos salgamos de lo obvio. Cuando yo hablaba de qué pasa si yo cojo este vaso y lo tiro, en la literatura se va volviendo necesario precisamente mostrar lo que va más allá de eso. No me puedo quedar con la imagen melodramática obvia de está brava. ¿Cómo hago para que el mostrar las acciones y no explicarlas, no contarlas, me permita descubrir qué tipo de persona está ahí? Yo necesito que cada momento de un texto me esté dando cuenta de algo que no me es obvio, que me revela lo que no era evidente para mí. Que yo diga, ¡ah! Cuando yo tiré un vaso a los 15 años, yo estaba súper triste, no estaba furiosa como este ser que acabo de ver y que además después es capaz de ir y cobrárselo al amigo o al señor de la tienda o al que sea, y no necesariamente hacer las acciones que eran obvias a lo que yo creía que debía hacer. Ese es de alguna manera ese punto, y es cómo se revela lo que finalmente no está dentro de la narrativa de lo obvio para nosotros, cómo la literatura y el cine nos sacan a otro lenguaje. Bueno, yo quiero hablar en función del cine documental de ensayo, no voy a hablar del cine de ficción y voy a poner como algunas cosas que me están pasando por la cabeza. Para situar el documental de ensayo como una posibilidad cinematográfica donde está, digamos, imbricado el lenguaje cinematográfico y el lenguaje literario, quiero empezar por contarme a mí mismo, me voy a contar a mí mismo. Yo tengo una abuela que jamás va a escuchar UN Radio, tengo una abuela que solo va a ver noticieros de televisión de Caracol y RCN, y tengo una abuela que es analfabeta, ojalá que no lo escuche nunca, ¿cierto? Ya se ofende muchísimo cuando tiene que firmar algún documento público, se cuestiona mucho, ¿no? El problema de la letra, ¿no? Dice, mi letra es inmunda, es una norte santanderiana que me enseñó a voltear las tajadas con el aceite caliente, ¿no? Entonces, en mi experiencia personal, un carro atropella a mi mamá, la mata. Al mes, yo entiendo el poder del símbolo, ¿no? Me pongo a pensar un poco en Baudrillard cuando pienso eso, ¿no? Ponen una estrella negra en el lugar donde ella ha muerto, ¿cierto? Y yo me pregunto, bueno, ¿quién nos consultó esto? ¿Quién nos preguntó si era legítimo poner la estrella negra en el lugar donde ella había caído? Además, un lugar transitado por mis hermanos y por mí, somos 3 hermanos. ¿Quién pone esto? El politólogo se vuelve antropólogo y empieza a pensar en hacer un documental donde retrata el tema de la muerte violenta en Bogotá, ¿cierto? Y estoy en el terreno del documental de ensayo. Cuando mi abuela, que para citarles un ejemplo, no necesitó de la palabra, sino de la imagen, voy a citar solo un ejemplo, cuando una tía se trastea a vivir a la 170 con la avenida Boyacá, la abuela, para darle indicación, dice lo siguiente: usted toma un bus que tiene letrero verde, dice 633, y se baja en la esquina de Carrefour, donde hay unos tanques de agua azules que tienen unas letras muy blancas, se parquea ahí en sentido contrario a los cerros orientales, observa el edificio y cuenta 1, 2, 3,
4 pisos y ahí vive su tía. No hay pierde, ¿cierto? Cuando la abuela ve el cuerpo de su hija, que es mi madre, tirado en el asfalto, dice: ahora me la van a cuchillar en medicina legal. Entonces yo digo, pucha, quiero hacer un guión que se llame Calle, Camilla, Cajón y que me permita explorar la muerte violenta en Bogotá. Entonces estoy en el tema de los límites de lo que se narra y lo que no se narra, que es el tema que va poniendo Gabriel en esta parte de la discusión. Este documental terminó siendo, el equipo de producción terminó siendo un primo, una tía, los amigos del barrio, etcétera, etcétera. El día que Medicina Legal autoriza al equipo de producción, nos autoriza a nosotros a entrar a ver una necropsia médico-legal, nos interesaba retratar todo este proceso. Ese mismo día está el cadáver de Raúl Reyes allí, en la sala de necropsias. La cuestión de la seguridad y de la paranoia estatal frente a las imágenes de Raúl Reyes pues se exacerba, y capturamos todas las imágenes de una necropsia completa. Cuando estamos visualizando el material, ya para editar y montar, hay una escena que al equipo de producción no le gustaría mostrar y no quería que apareciera en el documental. Y es la escena en la que el cuchillo del médico patólogo forense ingresa en el cuerpo de un policía que se acaba de suicidar, ¿cierto? Ingresa el cuchillo y a mí me resuena, viendo el material, la frase de la abuela, ¿no? Ahora me van a cuchillar a mi hija en medicina legal. Entonces yo vuelvo al tema de lo tematizable. Yo decidí que hubiese un microsegundo de la imagen del cuchillo sin ingresar en la piel. Me interesaba que se compartiera y hubiera una inteligibilidad colectiva de esa sensación de esperar a el muerto violento mientras está en una institución como medicina legal, ¿cierto? Entonces yo me pregunto cuáles son los límites de lo narrable, me pregunto ahí. ¿Cómo limitar lo que no se puede narrar cuando, por ejemplo, se está pensando en un espectador público que no merece ser amarilleado, ¿cierto? Estoy pensando en el diario El Espacio, pero ¿qué ocurre cuando el espectador no merece tampoco ni el tedio, ¿cierto?, que es un límite que se le impone? Usted pierde un espectador cuando lo amarillea, porque lo vuelve más bien consumidor, ¿cierto? Usted pierde un espectador cuando lo lleva al tedio, pero también pierde un espectador cuando, por ejemplo, le desestabiliza el yo y le genera un miedo que se confunde con angustia. Y aquí voy a citar a un estudiante de la Escuela de Cine que está tomando la clase de teoría cinematográfica. No puedo decir su nombre porque no pedí autorización, entonces la voy a llamar Josefina. Josefina dice que no puede ver una película de Jodorowsky, que no la puede ver porque la primera que vio le aniquiló por completo su yo, la desestabilizó totalmente. Entonces yo me pregunto, es la pregunta que tengo, y es: ¿cuál es el límite de lo narrable y de lo relatable si a la dinámica creativa le introdujéramos una palabrita fuerte que es la ética de la dinámica creativa? ¿Qué significa producir simbólicamente y narrar a través de la palabra y de la imagen experiencias emocionales que nos imponen un límite al pensar en el espectador? Yo solo quiero contar una cosa chiquita, y es que yo estuve sentada en la mesa que estaba decidiendo con Antanas Mockus esas estrellas negras. Y yo me negué mucho a que se pusieran esas estrellas negras porque me parecía que era una forma antiética, simbólica, dentro de un espacio tan ático, porque el símbolo es más muerte. No sé, yo no sé cuál será el límite de lo narrable. Lo que sí sé es que hay experiencias muy fuertes que hacen que luego el ser humano enmudezca, que es un poco todo el trabajo que se ha hecho
de parte de muchos autores del Holocausto. Y la gente, cuando tiene una serie de experiencias traumáticas que han sido muy fuertes, queda muda, queda muda. La sensación que uno tiene con una película cuando realmente le toca las fibras más sensibles. ¿No han experimentado eso? A mí me encanta ver las reacciones de las personas cuando salen del cine, oír qué es lo que comentan, ver qué, porque de alguna manera ahí mido la temperatura de una película más allá de lo que dicen los críticos. Y uno muchas veces sale de una película y le preguntan ¿y qué? Y uno está mudo, no tiene palabras, no puede decir nada, no comenta nada, no, está completamente mudo. Es decir, ahí la película ha generado un impacto emocional fuertísimo. Y muchas veces creo que ciertas circunstancias, ciertos acontecimientos generan lo mismo. Uno no puede hablar, uno de ciertas cosas no puede hablar. Cuando ha pasado el tiempo, cuando ha decantado, cuando ha logrado encontrar una forma de expresión y de sacar eso, podría tratar de expresar, mostrar, contar alguna emoción. Los límites, ahí yo creo hay que buscar formas de expresión, por supuesto. La violencia tiene que buscar formas de expresión. Uno de los grandes conflictos, una de las grandes tragedias que tenemos en este país es que no hemos encontrado todavía las maneras de contarnos, que pasa por la información, pero la información no toca lo sensible. La información nos dice 250 muertos y eso no nos da mucho. Pero ¿qué pasa cuando hay ciertos relatos en que vamos sintiendo una sola muerte? Nos pesa una sola muerte, nos conflictúa una sola muerte, nos duele una sola muerte, y ya no los números fríos o sin mayores sin mayor trabajo sensible alrededor. Un poco, casi siempre le dicen eso a un guionista. A los guionistas hay que darle una serie de recomendaciones que uno a veces no cumple por el peso de lo que está construyendo. Dicen, mire, cuando usted quiere que el espectador se conmueva con el personaje, tiene que hacer que el espectador conozca al personaje. Imagínense ustedes que salimos de aquí, de la cátedra, salimos a la 45/30 y vemos un accidente, una persona atropellada. Uno dice, ¿qué vaina? ¿Qué pasó? No, pues que se pasó a la calle y lo atropelló Transmilenio. Uy, hombre, este chico como que debe ser de la universidad, qué vaina. Sí, pasa uno el puente, se va, se toma una cerveza, tranquilo, sí, pasó. Es decir, el acontecimiento fue un poco fuerte, pero no pasó mucho. ¿Qué pasaría si pasamos esa misma calle y esa persona que está atropellada decimos, es de la facultad, yo lo conozco, hermano. Yo me lo encontraba por los corredores. Hombre, ya uno va y se toma la cerveza, seguramente puede irse a tomarse la cerveza, pero ya no es igual. Ya le quedó esta imagen allí. ¿Y qué pasa cuando uno pasa a la calle y es un amigo? Ya no hay cerveza, ya no hay ida con los amigos, ya no hay nada de esto. Igual con los personajes. Si uno hace que el espectador conozca al personaje, lo comprenda, lo quiera un poquito, sienta un poco ese personaje, luego lo que le va a pasar al personaje le va a doler. Lo que le va a pasar al personaje ahí estarían los límites. ¿Qué le muestra o qué no le muestra de lo que ya le ha hecho sentir, vivir o gozar con ese personaje? El personaje que genera claro, ¿de qué manera genera esa simpatía? Bueno, los personajes no tienen que ser simpáticos, pero sí tiene que haber cierta empatía entre el espectador y los personajes. ¿Y cómo construir esos límites? Pues de alguna manera ahí, a prueba de ensayo, de error, de experimentación, vuelva una y otra vez sobre el asunto. ¿Qué ocurre cuando el creador se dispone a volverse personaje, externaliza una imagen de sí mismo y después consume o especta la imagen que ha producido, digamos, como acto de ensayo? ¿Qué ilumina eso para la colectividad y cuáles son los límites cuando las fronteras entre creador, personaje y espectador están rotas? ¿Cierto? Yo además
quisiera también como tratar de zarandear un poco esa idea de que entre más cerca esté el personaje, pues uno más podría sentir, porque creo que ratifica una manera de comprensión de la emocionalidad y de la ética dentro de una sociedad como la nuestra. A mí me parece que también es muy importante hacer la mirada distinta, contraria, y es la mirada del desconocido y de ver ese terrible espectáculo que nosotros constantemente vivimos, de sentir que solamente si se nos acerca el dolor y la violencia nos impacta y que si no, eso no nos toca. A mí me pasó en una novela, cuando estaba escribiéndola, estaba viviendo fuera de Colombia y llegué a Bogotá, y como al segundo o tercer día estaba almorzando muy tranquilo, todo el mundo en una casa de familia con mis tíos, todo el mundo comiendo tranquilísimos, y de repente la imagen fue el momento en que mataron a patadas a un hombre en Chinchiná, y yo decía, ¿qué es lo que está pasando? O sea, esto era… A los 2 segundos la siguiente noticia fue que metió un gol no sé quién, y era exactamente igual. Y yo creo que también hay una ética de cómo contar eso, cómo contar esa inmensa insensibilidad, o sea, cómo la emoción tampoco nos sirve, cómo no podemos solamente depender de la emoción que se nos acerca, sino precisamente ponernos en ese lugar donde nos damos cuenta que somos absolutamente insensibles. ¿Sí? Y que eso nos pone en contradicción, y eso es lo que nos desbarata de alguna manera también frente a ciertos momentos del cine, de la literatura, donde uno se da cuenta, no sé, es por ejemplo, ahora que estoy con el curso de Sábato, me vienen muchas cosas de Sábato a la cabeza, pero ese relato donde la decisión narrativa que toma Sábato es: voy a contar desde la primera persona el túnel, porque quiero que no haya una voz que sea capaz de contar por fuera el delirio de ese hombre, los voy a meter ahí. Y uno se pasa durante 80 páginas metido en la mente de un delirante que está, por supuesto, creyendo que puede ser racional absolutamente y nunca puede lograrlo, y de todas maneras, pese a estar en la mente del delirante, están esos momentos en que uno dice: yo soy igual, yo podría hacer lo mismo que ese hombre. Y es ese impacto de extrañamiento que me parece que también es muy importante en cómo manejar la emoción, y que está relacionado con la manera en que en nuestro país podemos manejarla. Digamos que para este tercer tema, entonces hemos situado la emoción, el relatar y el narrar, y ahora vamos con un tercer tema que interviene en las dinámicas creativas, ¿cierto? Este tercer tema es medios, mediaciones, tecnologías. Sencillamente voy a situarme en el problema o en la situación o en la imagen, y quiero pedirles que imaginemos algo de un territorio fronterizo entre literatura y cinematografía, al que le han llamado performance, hasta que no exista una palabra en español pues para hablar de eso. Algunos dicen performancia, eso suena un poco raro, o la performatividad. Digamos, situémonos, ahí va la imagen de Felipe Rivera, situémonos en Chile el 7 de junio de 2010, ¿cierto? Hay un artista chileno que es Felipe Rivera. Aquí va a salir la imagen. Felipe Rivera, no sé cómo logra hacer un performance en la Universidad Católica de Chile. Eso es ya, digamos, todo una oda, una épica, y habría que aplaudirlo, ¿no? Se va a la Universidad Católica de Chile y titula a su performance La Lavandera, ¿cierto? La Lavandera, La Lavandera. Si ustedes recuerdan, el uso de la bandera como símbolo de imposición nacional ya había sido protagonista en la era digital en los últimos días o durante los últimos días del régimen de Fujimori en Perú. Hay un performance muy famoso en el que la gente sale a la calle a teñir la bandera de Perú con aguatinta roja, ¿cierto? Para dar cuenta de esa masacre sistemática que fue la dictadura de Fujimori. Y bueno, en Chile, 7 de junio de 2010, Felipe Rivera, en la Universidad Católica, saca una bandera de Chile. Recuerden ustedes que se inaugura, después de la dictadura de Pinochet, se inaugura un segundo gobierno de derecha en Chile.
había pasado ya el tiempo y en este momento Chile tiene tiene en el poder a Sebastián Piñera, ¿no? Un personaje de derecha. No es una casualidad que el 7 de junio Felipe tome una pintura de un ícono de la pintura chilena que es Mauricio Rugendas. Mauricio Rugendas es un pintor del siglo XIX en Chile y tiene una pintura muy famosa que se llama El Guaso y la Lavandera de 1835. Esa pintura encarna, a juicio de los críticos de arte chilenos, encarna una representación de la Chile excluyente, clasista y blanqueada, ¿cierto? Una Chile que se hace, digamos, muy presente cuando los chilenos empiezan a pronunciar globalmente la idea de que Chile va a alcanzar el desarrollo en 5 años y que es un país casi del primer mundo, ¿no? Estoy en la lógica del neoliberalismo político, ¿no? El milagro chileno. Entonces Felipe Rivera, que es un militante, activista, performer, saca la bandera en la Universidad Católica de Chile y proyecta sobre ella El Guaso y la Lavandera de Mauricio Rugendas y empieza, luego de 15 minutos, a sumergir la bandera en un poco de blanqueador, ¿cierto? Y empieza a decir, y el problema de la palabra, ¿no? El punctum ahí de la palabra, blanco, azul y rojo, 3 colores son. Blanco, azul y rojo, 3 colores son. La bandera también es transgenerista. Se desnuda, enseña su cuerpo y nos demuestra en la frontera entre la cinematografía y la literatura cómo el cuerpo, ¿cierto?, cuando el cine y la literatura se unen, cuando la imagen y la literatura, cuando la palabra y la imagen se unen para generar un puente con el propio cuerpo y determinar o intentar determinar un nuevo horizonte de posibilidades políticas. Yo, digamos, frente al título global, medios, mediaciones, tecnologías, lo que estoy pensando en términos de dinámicas creativas es qué ocurre cuando la cinematografía y la literatura no se quedan como referentes en sí mismos, sino que activan un germen e invitan a la movilización, y qué ocurre cuando el cine y la literatura dejan un poco esa vieja idea del arte por el arte, ¿cierto? Y empiezan a generar movilización ciudadana y empiezan a replantear el concepto de democracia de la expresión. El día que empezamos la cátedra, unas personas que vinieron aquí a entrevistarnos me preguntaron: profe, ¿pero usted cree que se va a acabar la literatura como la conocemos, los libros, se van a acabar las películas, se va? ¿Y no le parece que eso es terrorífico, que hay que preocuparse? Lo primero que yo siento es, ni la literatura ni el cine se pueden acabar, porque es que la palabra y la imagen, la emoción, el espacio, el sonido, el tiempo, eso no va a dejar de estar, va a estar contándose siempre, porque son los temas más profundos. El tema real, me parece, es cómo los límites se van corriendo y cómo la historia de la humanidad es que el arte va corriendo siempre sus propios límites, y nosotros estamos viendo un momento en que eso se mueve. Entonces, de alguna manera, uno empieza a preguntarse más sobre quién crea, cuál es ese sentido de crear, qué crea, para qué, con quién, bueno, que es un tema al que llegaremos ahora, pero yo quería como mencionar 2 casos desde el mundo de la literatura que me parece importante tener en cuenta. De un lado es lo que está pasando en la literatura con los medios digitales. O sea, como yo les había sacado unas novelas digitales para mostrarles, pero resulta que el internet no funcionó, entonces no les puedo mostrar eso, pero les podemos mandar por correo, en un correo o en la página, poner algunas de las novelas para que entren y vean. Hay unas que son simplemente el texto y uno va entrando y ve, busca, entra por personajes o entra por anécdotas o entra por diferentes lugares, pero cada vez más se va transformando la manera de acercarse y empieza a haber más juego, más interactividad. Hay una, por ejemplo, de las que había elegido para mostrarles, donde las personas hacen distorsiones o comentarios al texto del autor, y es cómo jugar con la idea de que ese texto que yo pongo en internet no necesariamente se sostiene en lo que yo creo que es, sino que
quien lo lee lo puede transformar, lo puede mutar en otra cosa. Me parece que ese es un territorio que está ahí, que también está un poco toda la escritura del microcuento, que va llegando a la posibilidad de que uno simplemente en un pantallazo de un iPad está viendo ya literatura, que es cómo nos pensamos que hay otros lenguajes y otros espectadores que están en juego con eso. Esa es una. Otro es el tema de la relación de la literatura con el performance y con cómo su propia textura, que es estar en la palabra, se le deshace. Cómo empieza a haber una necesidad de que esos lenguajes se transgredan a otros espacios, ¿sí? Aquí hay un estudiante, por ejemplo, de la maestría de escrituras creativas que nos estaba contando un proyecto sobre una novela que está hecha en cartas, y lo primero que a muchos se nos ocurrió fue esa novela, lo que uno tiene que, porque es las cartas que un personaje manda a otro, y lo que sentimos fue, esa novela es electrónica y es un pantallazo de la entrada a un correo electrónico, ¿sí? Donde uno entra y tiene la posibilidad de meterse a ver las cartas que le manda alguien al resto de sus amigos, a su gente, y un poco es cómo están esos juegos entrando en la conversación con la literatura. Lo otro es que yo quería contarles de un escritor mexicano-peruano que se llama Mario Bellatín. Algunos pueden haberlo leído, oído nombrar. Yo hace poco vi uno de sus performances. Y les quiero contar también otro, pero uno era muy interesante, y es que él es un tipo que lo publica en Anagrama, vende muchísimo, pero llega a las universidades y a los lugares a donde va a presentarse con una caja de madera hecha por él, con sus libros, que los ha convertido todos en libros muy cortos, pequeñitos, editados por él en una imprenta que él ha hecho, y que además llega y le muestra a uno las imágenes de cómo es que hace esos libros, y se llaman los 100.000 libros de Mario Bellatín. Y saca la caja y están ahí puestos, y todos cuestan 10.000 pesos, no me acuerdo, 5.000, 8.000, y al final la gente puede venir y comprárselos a él. Y digamos que hay todo un mensaje y una reflexión sobre cuál es el sentido de la publicación, quién puede publicar, quién no puede publicar, para qué se puede publicar, cómo se publica, cómo se llevan los libros. Digamos, uno de los grandes traumas de muchos escritores y escritoras, sobre todo lo dicen los poetas, es que el canal de distribución de los libros de los poetas son las valijas, ¿no? Las maletas, porque ellos tienen que cargar sus libros, pero eso finalmente nos pasa a muchos, y es parte de esa relación de cómo este momento nos hace darnos cuenta que la literatura excede la posibilidad de quedarse solo en la palabra. Y el otro caso que quería contarles de lo de Bellatín es que él hizo un congreso de literatura mexicana en París, en el que le dijo a las personas que iba, o sea, se anunciaba como que iba a estar 4 escritores mexicanos muy importantes: Margot Glantz, una escritora, Sergio Pitol, José Agustín y Salvador Elizondo. Y cuando la gente llegó al congreso, se encuentra a 4 personajes: un muchacho de 18 en el lugar de Margot Glantz, una mujer gorda no sé cuál en el lugar de Salvador Elizondo. Y lo que tenía que hacer la gente es acercarse a estas personas, oírlas hablar, y lo que él había hecho era preparar a cada una de esas personas con los escritores para que pudieran hablar como si fueran el escritor. Y un poco es el juego de, que es algo a lo que también queremos llegar, qué es lo que está pasando con el autor. ¿Quién es el autor en esta época? ¿Cómo nuestro mercado nos lleva a un lugar donde el autor se vuelve un ícono muy importante, pero cómo también podemos empezar a darnos cuenta que se va problematizando ese ícono? Que un poco podemos hacer la tarea de la lavandera, que además no sé si ahí se veía el título, que es escrito con la bandera en B larga, que es ese borramiento de ese autor que se nos volvió el ícono comercial, y que también nos permite darnos cuenta de otros sentidos de lo que es la escritura, de que la escritura se hace a muchas manos, de que la escritura es un proceso construido de otras maneras, y hasta dónde le creemos es a un rostro y no a las palabras. Y entonces la reflexión fue, estas personas son capaces de decir lo que piensan los escritores, ahora, ¿qué hacemos con eso? Con la ficción siempre se pregunta uno, siempre una pregunta importante con la ficción en términos creativos, es ¿cómo se transforma el personaje? Si se dan cuenta ustedes, la pregunta, el personaje empieza siendo una cosa cuando empieza la película, y cuando termina la película, el personaje se ha transformado. Somos testigos de una transformación del personaje. O si no, lo que vivió en el transcurso de la historia que estaba viviendo no le tocó nada y el personaje siguió siendo igual. El personaje se transforma, o el personaje principal es el que se transforma, o un personaje secundario pero muy cercano al personaje principal, al protagonista. Se transforma el personaje. Y está un poco lo que se llama el arco de transformación del personaje. En el documental pasa una cosa muy interesante, porque no se transforma el personaje.
se transforma el espectador. Y el documental cuenta primero con lo que el espectador siente, supone, cree, intuye o el conocimiento previo que tenga. Y muchas veces es prejuicio. Entonces con el documental hay que partir del prejuicio. Comprender que el espectador siempre sabe algo sobre eso y tiene un juicio sobre eso. Y la propuesta del documentalista es que se transforme el espectador. Al terminar de ver el documental, piensa, cree, siente otra cosa. Yo no sé si se lo lleva a la acción. Yo no sé si eso genere movimientos sociales que transformen la realidad. No sé si uno al salir de ver una película de ficción o documental diga, hago otra cosa en términos de acción, que genere tal emoción, como los cuentos de Cortázar, ¿no? Que estaba un cuento de Cortázar, que no me acuerdo ahora el título, un concierto, y generó tal éxtasis este concierto, tal frenesí este concierto, que los espectadores se fueron y se comieron al director. Digo, se lo comieron, así, lo mordieron y se lo comieron al director. Yo no sé si generaría esta manera de una acción, ni siquiera la imagen más... se me olvidó ahora, bueno, lo que genera acciones está encubierta, se me olvidó el nombre de esto, bueno, está encubierta y puede mostrar acciones, puede generar acciones. Yo no sé si haya una correspondencia tan directa, esto se ha estudiado muchas veces, y si hay una correspondencia directa en que yo hago sentir y luego veo y luego genero la acción. Hay cosas que nos generan ciertas impresiones, ¿no? Que nos dan ideas, que nos llenan de visiones, que nos llenan de puntos de vista. Creo que más bien es por ahí, ¿no? Generamos puntos de vista. Yo leí cuando tenía como 10 años una novela que se llamaba La colina de Watership, una historia de conejos, el Alairal, una historia muy bella de conejos. Yo no puedo comer conejo. No puedo comer conejo. Después de leerme, me ponen el plato y siento que me pusieron al Alairal ahí. Entonces ya no puedo comer conejo. No sé si esa acción ¿sí? nos genera puntos de vista, emociones. Yo preguntaba el otro día, ¿cuál será la imagen, cuál será la escena del cine colombiano más memorable que todos tengamos en la cabeza? Memorable del cine colombiano. Que hay más de lo que creemos, ¿no? Digo, hay mucho más producción de lo que creemos. Pero ¿cuál será esa imagen? Y a mí se me ocurría, y he consultado con varios, y creo que es, ahí tienen su hijo de puta casa pintada. ¿O no? Es decir, me equivoco. Yo creo que esa es la imagen más memorable hasta hoy. Yo no sé mañana qué pasará. La imagen más memorable del cine colombiano. Como la dignidad. Una película que habla de la dignidad. ¿Es posible tener dignidad? Porque le preguntan al narrador finalmente, al culebrero, le pregunta al periodista, ¿y por qué hicieron todo esto? Y él contesta, por dignidad. Por dignidad. Y esta imagen de ahí tienen su casa pintada, su hijo de puta casa pintada, es la dignidad. Y creo que nos ha quedado de alguna manera, yo no sé si tenga tal poder el arte de generar movilizaciones, pero genera puntos de vista, emociones. Que uno vaya por una calle, por otra, y diga, esta calle de tal lado. Uno vaya a ciertas ciudades y diga, esta calle, aquí filmaron tal película, yo voy a mirar esto, como las novelas, ¿no? Las novelas hacen que vayamos a conocer ciudades y nos pongamos debajo del brazo la novela y luego deambulemos por las calles buscando quién no ha buscado a la maga, quién no ha buscado a la maga cuando va a París. ¿Dónde estará? Aquí estará. Y de alguna manera eso nos hace parte de nuestra manera de sentir, de vivir, de valorar. ¿Cómo se mete la ficción? Wim Wenders, en Al filo del tiempo, un personaje dice una cosa muy bella, dice, los americanos colonizaron nuestro inconsciente. Y de alguna manera yo creo que es así. Y que hayan colonizado nuestro inconsciente, pues es mucho, es un poder increíble de juzgar, de valorar. No sé tanto ahí si el paso a la acción sea la relación lógica o directa, no sé. La pregunta de Gabriel es, ¿será mucho pedirle al arte que invite a la movilización? Yo no sé si voy a pecar de demasiado esperanzado o iluso, pero yo sí le pido al arte que movilice. Digamos,
Pienso que en esta conexión entre cine y literatura en la era digital, si hay algo que uno podría ratificar o puede ratificar, es que el fetichismo tecnológico es nada si no está circunscrito a un movimiento más grande, ¿cierto? La tecnología en sí misma no es revolucionaria, ese fetichismo del objeto tecnológico no es revolucionario. Y pienso que se hace revolucionario y que invita a la acción y que invita al activismo cuando, por ejemplo, esa tecnología está leída y pensada y creada desde el deseo, ¿cierto? El deseo como posibilidad de reinyección, el deseo como posibilidad de pensamiento, el deseo como antes del uso de la tecnología. O sea, Internet, por más masivo que sea, por más democracia digital que intente plantear, Internet es una máquina absolutamente vaciada de significación si no hay un movimiento de deseo que la organice, ¿cierto? Y estoy pensando en las movilizaciones de Egipto, de Túnez, que empiezan como poéticas de la vida cotidiana, ¿cierto? Un poco como la línea que dirige Gabriel en el grupo de investigación. Y estas poéticas de la vida cotidiana me llevan a la pregunta que yo quiero lanzar sobre la relación entre o sobre cómo pensamos el autor-creador. Hay un texto de Michel Foucault que se titula ¿Qué es un autor? ¿Cierto? Esta semana, en la clase de Ética y Cultura, estuve dialogando con un estudiante de la Escuela de Cine que se aterró muchísimo cuando entendió, aparentemente, que existía algo que se llamaba símbolo, ¿cierto? Y se aterró muchísimo cuando yo le explicaba que el símbolo en sociología es una cosa que no depende de la voluntad individual y que funciona como un hecho social, que es algo externo al individuo y que el individuo no puede manipular. Camilo me decía, yo no creo que sea un hecho social que no se pueda manipular porque yo estoy estudiando realización de cine y yo puedo manipular el símbolo, yo sí lo puedo hacer. Cuando uno se pregunta si el literato o el cineasta puede producir actividad simbólica, ¿cierto? Vuelve a introducir la pregunta de la ética y entonces Foucault decía, ¿qué es ser un autor en una época moderna en la que el ego nos gana, hay un yo gigantesco, hay un autor central, un autor que reclama para sí firmar un texto? ¿Y qué significa ser un autor creador en un momento en el que los consumidores de imágenes y de textos, los que usualmente hemos llamado espectadores, se han convertido en creadores y autores? Que un poco la pregunta de Alejandra, ¿con quién creamos, para quién creamos y qué es crear y quién es el autor, ¿no? Entonces yo simplemente quiero situar dos citas que voy a leer textualmente de una personaje que me simpatizó por su nombre. Ella es de la Universidad de Murcia, se llama Leonarda García. Yo pienso que cuando uno se llama Leonarda tiene mucho poder, ¿cierto? Y entonces Leonarda dice lo siguiente, dice, esto está publicado en la revista Esfera Pública, revista de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad de Murcia, 2003. Cuando yo leía el título de la revista Esfera Pública, se me venía a la cabeza el vicio del politólogo, y es que a nosotros en la Escuela de Ciencia Política nos hacen digerir como si fuera aceite de carro que le quema a uno por la garganta y el cerebro a una autora fantástica que es Hannah Arendt, y Hannah Arendt había definido hasta 1960 qué es la esfera pública, ¿cierto? El público, el autor y el creador, ¿cierto? Entonces Hannah Arendt decía, la esfera pública es aquella en la que se puede hacer algo apropiado. Ella definió lo público como el escenario de lo apropiado. Yo leyendo a Leonarda, espero que Leonarda haya podido romper un poco con Hannah Arendt y les voy a leer la cita. Internet se presenta hoy como la gran ágora pública en la que todos podemos estar reunidos en tiempo real,
que resolverá nuestras carencias democráticas y nuestras ansias de expresión. Son muchos los que hablan ya de democracia digital como una especie de pócima mágica, la panacea que superará todos los obstáculos que actualmente encontramos en nuestras formas de gobierno y de expresión. Esa es la parte dulce de Leonardo. Ahora viene la parte trágica de Leonardo. Las limitaciones de esta democracia digital dependerán sobre todo de los deseos de los seres humanos y las capacidades de hacerlo realidad. La tecnología no es suficiente para cambiar una sociedad, ya que tiene que formar parte de un movimiento más general que debe estar liderado por las aspiraciones y las capacidades de desear de los individuos. En esa capacidad de desear, entonces la pregunta que a mí me surge y que nos ha surgido siempre es: ¿qué es ser autor, creador en la era de la fetichización del deseo, pero también en la era de la movilización del deseo? ¿Qué significa crear y ser autor cuando la creación desborda el ámbito individual de un solo sujeto, ¿cierto? Y se ratifica en la acción y en el movimiento? ¿Es legítimo seguir reclamando la idea de un autor ególatra, egoísta, cuyo yo es más grande que su propia obra? ¿O es legítimo pensar que la era digital en cinematografía y literatura nos está llevando a, por fin, romper un libro como el de Michel Foucault, que es un autor, y preguntarnos más bien qué es un creador en la era digital? Primero quiero hacer un poquito mención al tema de si el arte moviliza, que yo lo llamaría: ¿el arte es peligroso o no es peligroso? Sábato, aquí en el León de Grave, cuando estuvo, en un momento decía que él desafortunadamente se venía dando cuenta que el arte sí era peligroso, sobre todo porque le acababan de contar que un muchacho en Cartagena se había prendido fuego luego de leer las novelas de Sábato y murió. Entonces, digamos que para un autor, y ahí es donde un poco también está el sentido ese del autor, pues es un poco fuerte darse cuenta que pueda pasar eso. Igual, si el arte no tuviera esa capacidad, ahora, yo no creo que toda obra de arte tiene la misma capacidad, o por lo menos no toda obra de arte a todas las personas. Yo creo que alguien puede venir a decirle a uno que quedó conmovido, que le transformó la vida a un texto que a uno ni siquiera le dieron ganas de leer, o que a la tercera página lo dejó. Pero el arte de todas maneras tiene esa capacidad de entrar en algo que es muy importante, y es transitar por el delirio de los seres humanos, y eso moviliza muchísimo. Y en cierta medida, si no fuera porque hay latente todo el tiempo en el arte eso, pues no le habrían quemado todos los libros a Don Quijote, y no habríamos visto tantas escenas que hemos visto en libros y en películas de quemas de libros, donde estamos tratando de quitarnos cierto peligro que trae el texto, que trae el contar, que trae eso que es cómo traemos la verdad, y cómo la verdad no es decir algo, sino hacer que se vea lo que no, insisto, lo que no se podía ver de otra manera, y que está siempre velado allá atrás en ciertos momentos del arte. Pero ahora el tema del autor, a mí me parece que el tema del autor tiene muchas caras y es muy complejo. Cuando el mismo autor que Germán nombraba hace un rato, y yo diría Roland Barthes, es como lo he dicho siempre, escribe su texto sobre la muerte del autor, ¿sí? Es decir, necesitamos acabar la noción de que detrás de los textos existe un garante, porque lo que hay en un texto es una prueba del lenguaje como totalidad. Eso es muy importante para el conocimiento, porque además son rupturas importantes frente al logocentrismo, pero muy poco tiempo después movimientos sociales como el feminismo, como las comunidades negras, mucha gente va a decir: no nos pueden quitar al autor, porque es que el autor también es la referencia de una forma de existencia, de una subjetividad y de cómo es que somos en el mundo. Entonces, no es lo mismo leerse un libro sin asumir la noción de que detrás hay un sujeto que lo tuvo que escribir, o una película que tuvo que ser contada por cierto sujeto en ciertas condiciones, ¿sí? Que simplemente pensar que todos los libros pertenecen a lo mismo. Entonces, yo creo que de alguna manera hay una ética política detrás de que el autor existe, el autor está. Pero del otro lado, a mí me parece, Foucault soluciona el tema del autor diciendo: los verdaderos autores son discursividades, son lenguajes, es decir, ciertas formas de comprender el mundo que se abren
no para mantenerse en su propia diferenciación, sino para abrir versiones posteriores. Entonces él dice, un lenguaje que se abre para diferenciarse son ciertos autores que toda la vida van a estar demostrándose dentro de sus discursos que A es A. ¿Sí? Es decir, que lo que dijeron es. Y el autor verdadero para Foucault es el que abre una discursividad y es su palabra lo que permite es la contradicción permanente y va a crear una gran conversación histórica. Y para él dos autores importantes en ese sentido son Freud y Marx, que abren esas conversaciones, no porque tengamos que mantenernos en ese lenguaje. Pero Foucault empieza su texto con un relato que a mí me parece que se acerca a lo que es en nuestra época la noción de autor, una noción de autor que me parece importante. Él dice, ¿qué pasa cuando yo entro al cuarto de uno que considero un escritor, un autor, y empiezo a buscar sus papeles? Y resulta que me encuentro el recibo de donde llevó su vestido a la lavandería, pero también encuentro la página en que dejó el testamento antes de suicidarse, y eso me lo invento yo, estoy aquí. Pero digamos, un poco la cosa de Foucault era, ¿qué hago con toda esa textualidad que rodea a una persona que además concebimos autor? ¿Qué nos pasa con eso? ¿Dónde está el papelito ese chiquito donde le escribió el teléfono una mujer? O un hombre le dejó también un teléfono o una frase. ¿Qué hacer con todo ese relato? Y de alguna manera lo que me parece es que nos lleva a pensar que un autor, en este momento, en una era donde además los lenguajes se mueven rompiendo el límite con cada lenguaje propio, ¿sí?, de alguna forma es la condensación de muchas de esas cosas. Ustedes vieron hace un rato un ejemplo maravilloso de que hablar de uno mismo nunca es hablar de uno mismo. Germán nos dijo, me voy a presentar, y la primera frase que dijo, tengo una abuela que. No podemos hablar desde nosotros mismos, somos un aglomerado, un tejido de menciones, de seres, de historia. Un poco Borges siempre lo decía, a mí me parece que la manera como de pensarse esa erudición y esa pluralidad de textos sobre todo y de menciones que él hace en la poesía, está en esa relación entre, para él somos unas pocas metáforas, que uno diría, esos temas que siempre nos están recorriendo, el amor, la muerte, qué es la existencia, la amistad, pero repetidas al infinito. La otra gran vertiente de Borges, el infinito. Ahora, con una cosa en la mitad que se llama el simulacro, el laberinto, eso que crean los seres humanos para perderse. Pero ese juego entre las pocas metáforas y el infinito, de alguna manera uno lo puede resumir en un caleidoscopio. Cada vez que yo lanzo el caleidoscopio están las pocas metáforas, pero cada vez que lo muevo se va a volver a armar algo infinitamente distinto, ¿sí? Y un poco esas relaciones son las que me parece que constituyen el sentido del autor. El autor es el juego de lo que le pertenece a todos, que se vuelve a mover como esa figura y vuelve a crear algo distinto, pero que además es el tejido de muchas voces. Nosotros estábamos diciendo ahora, aquí se mencionaba que probablemente las películas o las novelas más importantes sobre los últimos años en Colombia no se han escrito. Yo diría, se están escribiendo, porque no tenemos ni idea. Ese autor o autora que va a ser capaz de contar una buena novela sobre un tema. Yo de hecho creo que de algunos temas se acaba de escribir hace pocos años una gran novela en Colombia, que es Los ejércitos de Evelio Rosero. Y se la recomiendo muchísimo a todos y todas. Y me parece que en ese caso uno lo que dice es, no tenemos ni idea, ese hombre, ¿qué lo movió? Puede ser una telenovela, puede ser una propaganda que vio en un cartel en la universidad, puede ser cualquier cosa o muchas cosas, porque además la literatura y el arte se hace a muchas manos, es un proceso. Claro, hay un ser que se sienta, hay un ser que escribe, hay un grupo de personas que hacen una película, pero ¿en qué relaciones con otros? Y eso creemos nosotros que en las dinámicas creativas puede llevarse un poco más allá, y es cómo asumimos la imposibilidad de sostenerse como autores. Cómo trabajar haciendo visible que estamos entrando a conversar con el espectador en otro tipo de relación. Lo que les contaba de las novelas que las personas pueden seguir escribiendo y de ese tipo de lenguajes donde uno asume conscientemente lo que es parte de eso metafísico del arte, y es que no es solamente de un autor. No puede haber egoísmo, claro, lo ha habido porque pues nosotros somos seres así, pero en realidad el arte no puede tener eso. Y la idea, de alguna manera, en un momento como este es cómo llevamos eso al extremo. Y ha pasado en muchos momentos de la historia. La historia es llevar al extremo
para correr un poquito. Los alumnos míos saben que yo siempre pongo el ejemplo de que si yo tengo una silla ahí y la quiero mover con un caucho, tengo que tensar ese caucho muchísimo. Tensé muchísimo el caucho, el surrealismo. Probablemente el performance es otra manera de tensar mucho el caucho para hacer ver cómo en el proceso del arte se dan una serie de cosas que no habíamos estado considerando, como eso que la creación colectiva está inmersa en nuestra noción de qué es un autor como entidad única, como esos seres que vienen a sentarse y que qué significa tener un autor hablando de su obra, diciendo qué es, cuando también lo puede decir otro de ese mismo texto o de esas mismas formas de acercarse al arte. El tema del autor es un tema importante y en la era digital pasa a un plano importantísimo, porque el autor es el copyright. Entonces, ¿qué es un autor? Es el dueño del copyright hoy en día, que importa tanto donde los límites de la propiedad están cada día más borrados. Un autor era como un dios, es decir, un autor era quien organizaba todo el universo de lo que debía decirse o expresarse en términos creativos, ¿no? Un autor era alguien anónimo, ¿sí? ¿Qué importancia tenía? ¿Quién es el autor del Mahabharata? Ahí no importa quién lo dice, porque no hay una sola voz narrativa. El autor se convirtió luego en una voz narrativa y el que escogía la voz narrativa, ¿cierto? El que escogía la voz narrativa. Cuando aparece la imprenta y era necesario, los editores son los que se inventan el concepto de autor, porque a alguien tenían que hacerle las demandas cuando se estaba plagiando algo del libro, cuando se denunciaba como plagio, etc. Muchas veces los autores aparecen es cuando se plagia, cuando hay unos litigios, cuando hay alrededor una serie de debates jurídicos. Pero básicamente creo que un autor es quien organiza una serie de elementos. Un autor en una novela creo que es quien se inventa un narrador, quien se inventa unos personajes y unas circunstancias y luego está sujeto a eso que se inventó, que ya no es libre, ya no puede hacer lo que quiera porque ya se inventó ciertas cosas. Es libre, digamos, de escogerlos primero. Él escoge, si tiene ciertas circunstancias, se las escoge. Y a partir de luego, escoger y tomar esas decisiones ya no depende exclusivamente de él, ya no es tan libre. En el cine, uno diría, el autor, tanto debate. ¿Quién es el autor? ¿El director? ¿El guionista? ¿El que hace el montaje? ¿Quién es el autor de esto? Porque básicamente es un autor colectivo. Dice, no, definitivamente el autor es quien sabe dónde pone la cámara. Quien decide dónde pone la cámara, ese es el autor. Y sabe lo que sabe un director. Un director tiene un saber relativamente fácil. Y así se la pasa unos 5 años en una universidad, para aprender a decir acción y corte. Eso es lo único que tiene que aprender. Y eso es lo que tiene que aprender. Porque ahí está, en el acción y corte está la autoría. Es decir, no solamente o no exclusivamente dónde se pone la cámara. Sí, por supuesto, dónde se pone, porque determina lo que va a verse y cómo va a verse, sino cuánto dura ese pequeño lapso de historia que se cuenta en ese acto de decir acción y corte. Entonces, digamos que ahí estaría toda la lógica del autor, quien toma ciertas decisiones, quien ordena de ciertas maneras. Hace poco se estrenó una película de un chico cartagenero, la historia de un beso, ¿cómo se llama? Bueno, la historia de un beso. Y decían, este chico, primero, no sabía dónde poner la cámara. El director de fotografía llegaba y le decía, póngala aquí. Y el de arte le decía, póngala aquí. Y la actriz le decía, no, a mí me sirve más que la ponga aquí. Y finalmente, alguien ponía la cámara en algún lado. Alguien decía acción y alguien decía corte. Es decir, es una película sin autor.
Yo no sé qué tan exitosa fue, pero es una película sin autor. Hay muchas películas sin autores. El mismo cine americano no tiene el concepto de autor, no como el cine europeo, porque es una película de Buñuel, una película de Tarkovsky, una película de Truffaut. Bueno, en el otro está el productor, una película de Steven Spielberg, pero como productor. No tanto una película porque está la autoría de por medio. En la escuela de cine, con los trabajos de primer semestre, de taller de primer semestre, siempre aparece en los film minutos una película de fulanito, porque se quiere ser autor. Básicamente es la manera de expresar que es mi punto de vista, cuando un autor no es el punto de vista. Y a veces los autores, el autor, su punto de vista no está ahí. Le dicen al guionista, ¿quiere su punto de vista? Meta un personaje que represente su punto de vista, pero no convierta toda la historia en su punto de vista, porque va a fracasar. Esa misma noción de autoría que tiene tan de lado el cine americano y que estaba en el cine europeo y que hoy entra de alguna manera en crisis, porque en la era digital los autores, ¿dónde está un autor? ¿Quién es un autor en la era digital? ¿Qué será lo más parecido a un autor en la era digital? Un programador, tal vez, ¿no? ¿El autor quién es? Es el programador. Porque la participación colectiva, la creación colectiva, la interactividad, que es el eje central de esta nueva propuesta, bueno, nueva no es tan nueva, pero de esta propuesta, es donde se borran los límites de esa relación entre emisor y receptor. Eso no hay. No importa esa relación entre emisor y receptor, sino esa construcción colectiva. Ahí, ¿quién sería el autor? El emisor, pero ¿quién es el emisor si son varios? El editor, pero si son varios los que hacen edición, yo mismo puedo entrar, quitar, poner, subir, bajar. ¿El programador será ese autor? ¿Recuerdan Matrix? ¿Quién será el autor? La matriz. ¿Y quién es el responsable de la matriz? Porque también podríamos decir, el autor sería el responsable. Alguien tiene que hacerse responsable de algo, así sea un colectivo, ¿no? Se hace responsable. Pero cuando esta construcción colectiva entre... ¿Quién es el responsable de Wikipedia? ¿Quién? ¿Quién se hace responsable por Wikipedia? Y dudamos de Wikipedia, ¿no? Perdón, este paréntesis. Hicieron una investigación, la revista Science hizo una investigación sobre temas científicos, le consultaron a algunos expertos, les mandaron unos artículos que aparecían en Wikipedia sobre temas científicos y otros aparecidos en la Enciclopedia Británica. Los mandaron a los expertos miraron y tenían que determinar qué fallos había. Los expertos no sabían cuál venía de Wikipedia y cuál venía de la Enciclopedia Británica. Y descubrieron que tenían el mismo número, que los fallos eran similares en los dos. Es decir, no había una diferencia significativa entre lo que había en Wikipedia y lo que había en la Enciclopedia Británica. Pero eso no es lo más interesante. Lo más interesante es que los de Wikipedia, después de que leyeron el artículo en Science y los expertos decían cuáles eran los errores, los corrigieron, mientras que los de la Enciclopedia Británica nunca los corrigieron. Entonces dicen, bueno, ¿dónde está el autor? ¿Quién se hace responsable del asunto? Y esa responsabilidad o esa autoría es una cuestión colectiva y es el sistema, la matriz. ¿Dónde está el autor? En la matriz. El yo, cuando pasa a ser yo digital, ¿qué es? ¿Es una transformación del yo? ¿Hay yo? ¿Hay identidad en lo digital? ¿Cuántas preguntas de cuántos teóricos hoy en día tan interesantes es ¿hay identidad en lo digital? Cuando ese yo se convierte en un avatar y entonces es un yo mutante. ¿Recuerdan en Matrix? En Matrix Morfeo le está explicando a Neo qué es la matriz y se lo lleva, lo mete en el programa y dice, mire, ahora tiene pelo. Recuerdan que estaba sin pelo en la escena anterior, luego aparece con pelo y el tipo dice, ¿y esto? Dice, ¿usted cree que es usted? Es una proyección de su yo digital. Es decir, es una manera de interpretar el programa con matemática, lo que usted aparentemente quiere proyectar o ser. Luego ya hay otra lógica del yo digital. Y dice, bueno, ¿y el autor? ¿Quién es el autor de todo esto? Recuerdan que van a buscar al creador de la matriz, el gran arquitecto, y tampoco da cuenta del asunto.
Como en Blade Runner. En Blade Runner, los replicantes van en busca del diseñador. Hoy en día es un diseñador. Y le va diciendo, deme más vida. ¿Ve? Y le dice, yo no puedo. Yo ya no domino mi creación. No domino mi creación. Bueno, el eterno problema. En Frankenstein era lo mismo, etc. En todo ha pasado lo mismo. ¿Dónde está el autor que se hace responsable? Ya no se hace responsable porque la criatura toma vida y tiene vida autónoma y sola. El cuento que contaban los escritores, yo como que me invento ciertas cosas y luego dejo que mis personajes respiren y tomen las decisiones. Uno decía, eso sí es mucho cuento el que se está inventando para hacernos creer que eso es así. Pues es así, como Homero decía, oh musa, ayúdame a contar esto que le pasa a Ulises, la cólera de Ulises. La musa, ¿qué es? Esa inspiración, la colectividad, los otros textos que entran. ¿Sí? Es un palimpsesto este asunto. En lo digital pasa lo mismo. Tal vez el programador, tal vez el autor es el sistema. Yo tenía muchas cosas sobre la imagen digital. ¿Qué pasa cuando pasa lo digital? Cuando ahí se convierte en otra lógica, porque la imagen ya no es representación, ya no quiere representar nada. Ya no es una imagen que refleje nada, es una imagen numérica. Es todo simulación artificial, es imagen numérica. Recuerdan que a Neo, cuando le cuentan todo esto, cuando Morfeo le cuenta todo esto, corta la siguiente escena, el hombre está vomitando, dice, no puede ser posible que esto sea. Y en el fondo, esa explicación que dan en Matrix, la primera, es muy fiel a lo que realmente es lo digital, porque lo digital es completamente artificial, matemático, ceros y unos, no hay representación de imagen. Por lo tanto, el autor es el sistema, o el programador, o los programadores del sistema. Los nuevos artistas digitales, ¿quiénes son? ¿Cuántos de ustedes en la Facultad de Artes? ¿Dónde están los nuevos artistas digitales? ¿Dónde está el arte digital? En la programación. Resulta que los nuevos artistas digitales pasan por la Facultad de Artes, estoy completamente convencido, y pasan por la Facultad de Ingeniería, porque los artistas digitales hoy en día son programadores. Que la sensibilidad está en los números, ya no en las imágenes por sí. Digo, esto nos cuesta, nos duele, pero por ahí creo que va el asunto, por ese lado van las cosas. Bueno, aquí llega una pregunta que me parece interesante y pregunta sobre la intimidad, la emoción en relación con lo íntimo, con lo privado. Y la pregunta va fundamentalmente alrededor de si es posible, es decir, cómo entender esa generación de emoción en relación con lo íntimo y con fenómenos como Facebook y otras redes sociales. Hay varias cosas que se han escrito ahora sobre Facebook y básicamente creo que, voy a resumir un poco, en Facebook lo que trata de ponerse es la intimidad volverse espectáculo. Es decir, es un fenómeno que generó que ponemos nuestra intimidad al alcance y a la vista de todos. Nos convertimos en pasar, básicamente lo que hace muchas redes sociales es volver públicos los diarios íntimos. Lo que en algún momento fue un diario íntimo, funcionó como el diario íntimo. Yo no sé cuántas personas lleven hoy un diario íntimo, pero sí muchas llevan una página en una red social. Muchas sí entran y trabajan con la red social. Ponen su intimidad, sus relaciones, sus conflictos, sus emociones, es decir, el espacio, los diarios éxtimos, podría uno llamar eso, ¿no? Ya no un diario íntimo, sino un diario éxtimo, donde la intimidad se vuelve espectáculo, una de las características del siglo XXI, donde ya parece que lo que nos hace existir no es, o lo que nos hace participar de la vida social, no es que nos representen, ya no pedimos representación, pedimos visibilidad, y esa visibilidad pasa por el fenómeno Facebook, por el fenómeno redes sociales, donde se vuelve espectáculo lo íntimo. Ya no lo buscamos necesariamente en las películas, ya no lo buscamos necesariamente
en las narraciones, en las novelas, sino que nosotros mismos lo creamos a partir de la red y se convierte esa intimidad en un espectáculo. Yo no sé si de verdad mostramos la intimidad en las redes sociales. No, porque es que a veces lo que yo pienso es que de todas maneras uno termina, o sea, hay algo que sigue estando guardado, hay algo que no se deja ver del todo. No, pero yo voy a contestar otra pregunta que es, dice, la emoción es importante para la obra, debe ser producida en el espectador. ¿Qué tan conveniente o no es que el autor ponga su propia emoción en el momento de la creación? Yo creo que es imposible que un autor no ponga su propia emoción. Digamos, es parte de la escritura, es parte de todo momento artístico. Uno es el producto de su manera de entender la emoción. Pero lo citaba ahora Gabriel, y es lo que sí es muy importante es que en la creación, sobre todo cuando uno está creando personajes, cuando uno está tratando de construir la voz de otros que no son solamente uno, digamos, un autor como Fernando Vallejo, que supuestamente en la mayoría de sus textos habla desde sí mismo, pues probablemente puede transmitir mucho de esa propia emoción, aunque estoy segura de que mucho es ficcionalizado, es decir, es alejarse de la emoción como él cree que la vivió. Pero cuando uno está haciendo textos o una película donde está hablando de otras personas, creo que sí es muy importante tratar de comprender cómo la emoción del otro podría vivirse y no solo la de uno. Porque lo que a veces se vuelve monótono y de alguna manera como una especie de un monólogo y de algo donde no hay una polifonía, es cuando uno lee un texto en el que siente que todos los personajes están hablando desde la misma voz, desde el mismo sistema emocional. Entonces uno no siente que hay diferencia. Eso es súper difícil. Para una persona que escribe o que hace arte, lograr salirse de sí misma es súper difícil, y yo creo que es el gran sentido del arte, es descentrarse. Es más, creo que es el gran sentido de la vida, poder descentrarse, poder entender como si uno no estuviera condenado de por vida a mirar desde estos dos ojos que le hacen que el centro del mundo esté aquí y uno quisiera poder pararse desde otros lugares. Entonces es una búsqueda muy importante de aprendizaje estético, y es cómo logro crear una voz de un otro que no soy yo. Y ahí es donde pasa eso que a uno le parece absurdo y que se da cuenta que es cierto, que cuentan los escritores y los creadores y creadoras, y es que de verdad eso de decir, no, es que a mí me toca pararme y oír al personaje, es eso, es cuando uno se para en la calle y empieza a mirar pasar gente y dice, ¿quién de estos camina como mi personaje? Y de pronto dice, así, es como esta persona, y empieza a encontrar todo eso que no podía estar dentro de uno y que uno necesita que aparezca en algún lugar para poder llevar ese personaje a término y que no esté parado solamente en el sistema emocional de uno. Pero insisto, eso no significa que al yo construir ese personaje, mis emociones propias no estén ahí, siempre están ahí, y siempre hay una suerte de imposibilidad de saber qué es lo que la palabra o la imagen o lo que uno esté creando trae de vuelta, porque hay un abismo, porque la creación es soltar algo que uno no conoce del todo, y no lo conoce uno ni lo conoce a través de lo que va a leer el otro. Cuando uno se encuentra con un lector y le dice, uy, es que yo en su novela vi tal cosa, y uno queda petrificado y dice, nunca lo pensé, o lo pensé distinto. Cuando Cortázar decía, ¿por qué tantos lectores creyeron que Oliveira se suicidó? Si para mí no se suicidó, es también un poco eso. Yo tengo dos preguntas, una sobre la belleza y otra sobre el cuerpo y el actor, pero quiero sumarme a la reflexión sobre intimidad y Facebook, a quien yo empecé a llamar Carelibro después de que conocí a la voz recia del llano, que es una cantautora llanera que dice, ese Carelibro me tiene jodida. Para responder a esa pregunta estaba buscando una cita del mismo Roland Barthes, que puede ser iluminadora. Yo no quiero resolver la cuestión. Barthes se pregunta por la fotorretrato, y se pregunta por eso en 1970, como anticipando lo que va pasando, ¿no? Entonces dice, la fotorretrato es una empalizada de fuerzas, 4 imaginarios se cruzan, se afrontan, se deforman. Ante el objetivo soy a la vez aquel que creo ser, aquel que quisiera que crean, aquel que el fotógrafo cree que soy, y aquel de quien se sirve para exhibir su intimidad, ¿cierto? Ese es el fenómeno de Facebook, un cruce de imaginarios y una empalizada de fuerzas, donde habría que preguntarse hasta dónde es legítimo exponer la propia intimidad. Esa sería como mi respuesta provisional.
Esta pregunta por la belleza me parece, ¿cuál sería su reflexión después de los momentos que ha tenido la conversación sobre lo bello? Es una pregunta muy helenística, muy clásica, ¿no? Yo pensaría que habría que añadirle a la cuestión de la dinámica creativa otro tipo de reflexiones sobre la estética. La estética de lo bello es una entre muchas estéticas posibles, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el debate fuerte que Burke hace sobre la estética de lo bello y dice, hay otra estética más cercana al arte que es la estética de lo sublime. Y pienso en Freud cuando dice, creo que la estética del arte, si la pudiéramos definir como una sola, sería la estética él llama lo que pudiendo estar oculto se exhibe, él lo llama la estética, la palabra la perdí en este momento, la estética, la perdí. Lo que estando oculto debe exhibirse, lo siniestro, la estética de lo siniestro. Hay otra estética que Antonin Artaud llama la estética del absurdo, ¿cierto? Hay otra estética que es la estética de la transgresión, que es la que plantea Foucault. Entonces, el debate sobre lo bello sería una forma de estética dentro de la dinámica creativa, pero hay una cantidad de estéticas, ¿cierto?, que aparecen ahí de relieve. Pero Foucault, la estética de la existencia, sí. Esa es muy importante, la estética de la existencia, donde ya no se requiere un objeto, donde no es escribir un libro, donde no es pintar un cuadro, donde no es hacer una película, donde es la vida misma como una obra de arte, que creo que es la que muchos grupos juveniles inventan crear o hacen. ¿Qué es la obra de arte que está haciendo? Vivir de cierta manera, vivir sin hacer obra. Entonces ahí rompe con todo el modelo de lo bello, claro, entre lo bello y lo sublime, porque lo bello y lo sublime tienen unas categorías importantísimas. ¿Qué es lo bello y qué es lo sublime? El día es bello, la noche es sublime, la catedral de San Pedro es bella, Notre Dame es sublime, esa lógica. Y uno dice, ¿qué será esa vaina de lo sublime? Cuando uno dice, tiene una belleza, yo no sé en dónde ni cómo, pero eso es lo sublime, tiene una belleza del no sé qué rara por allá. Pero creo que habría que establecer esa lógica de Michel Foucault, la belleza de la existencia, la estética de la existencia, que yo no sé, creo que esa es la que está pasando por lo digital, pasa por ahí sin construir objeto, sin que haya autor. ¿Hay que matar al autor? Me preguntaban aquí a uno. ¿Sería posible una obra sin autor? Yo creo que sí, hay que matar al autor. Yo creo que hay que acabar con la idea de autor, con el concepto de autor hay que definitivamente empezar a suprimirlo, pasar a otra cosa, o si no nunca nos desprendemos de la necesidad de alguien que nos guíe. Entonces hay que matar la necesidad de alguien que nos guíe, pero no el autor. Esto, solo para quien preguntaba por la referencia, el texto donde Foucault habla de estética de la existencia es La vida de los hombres infames, donde él arranca diciendo, prefiero personajes oscuros que estén en la sombra, sin luz, gente que no está clara. Prefiero personajes que sean capaces de ser personajes porque se asumen en la existencia, ¿cierto? Es la vida de los hombres infames. La otra pregunta, yo esta no la quiero resolver, es el actor cómo asimila y o relaciona las emociones con la imagen y la palabra. Yo por eso cité al comienzo a Spinoza y decía, la idea de mente se corresponde con la idea que tengamos de cuerpo, ¿cierto? Y si el cuerpo se convierte en una especie de mediación, o si el cuerpo opera como un mecanismo mediador que radicaliza emociones, ¿cierto? Pues, ¿cómo lo asimilaría? Como se asimila el concepto de mediación, como algo que opera entre múltiples mundos, que siempre está en una liminalidad. ¿Y cómo asimila la imagen y la palabra? Pues a través de su cuerpo como ejercicio de puesta en escena. Sería por ahí. No sé. Bueno, listo. Gracias, nos vemos la próxima semana.